Hola, estimados electrónicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Muchísimas gracias por el apoyo, por inscribirse a nuestro canal, por darnos la, el ánimo, el impulso que hemos tenido en esta última semana y continuar así. Pues entonces, ahora a meter con nuestro nuevo puntito dentro de la idea de diseñar circuitos de corriente constante para llegar a diseñar algún día el operacional completo. Ahora tenemos entonces el puente de Whitlar y vamos a conocerlo. Entonces, ánimo, vamos con ello. Pues entonces, este tipo de circuito de espejo de corriente va a ser el mismo básico, lo único que he modificado con una resistencia R2, la cual la corriente del Q2 con la salida del emisor, dicha corriente va a cruzar la resistencia haciendo una caída de tensión, lo cual hace un desbalance y un cambio considerable en la conducta. Whitlar para el año 1965 ha registrado y la patente fue otorgada y desde esos tiempos ya se buscaba hacer un diseño, ¿no?, de lo que hoy en día conocemos como el amplificador operacional. En su momento inicial, el circuito de corriente constante fue, o los espejos de corriente fue la parte primordial para crear etapas, sobre todo como este, muy baja corriente, inclusive en microamperes, de manera estable. O sea, corriente constante muy estable, ya lo verán en las simulaciones del STPy, bastante estable en función de una perturbación que le vamos a poner acá. Que es lo más interesante en nuestro canal, siempre con el apoyo, gracias a ustedes, vamos entonces a continuar haciendo una labor de análisis, la parte de electrónica analítica y modelado. Ese es el objetivo. Bien, entonces vamos a ello. En este caso vamos a tener lo siguiente. Son 12 resistencias, la misma del básico y la R2 que hemos agregado acá. Y la caída de tensión en el Q1 base emisor sería la misma, ¿no? Una caída de conductual de silicio, ¿verdad? Caída de tensión para silicio. Y en este caso, esta caída ya no será igual para el segundo transistor, porque entonces la caída del Q1 base emisor, su total en nivel de tensión va a ser realmente la suma de la caída de tensión en el Q2 más la caída de la resistencia. Llámese en este caso, vamos a verlo así, este, eh, para poder ponerlo un poco más gráfico, vamos a tener aquí que el voltaje base emisor del transistor 1, ¿verdad? Que es el total, vamos a decir el totalizable de este punto a este punto, ¿verdad? Va a ser igual entonces a la suma de estos dos. Para ponerlo todo igual cero y pasarlo a un solo lado, pues podríamos de la siguiente manera: voltaje base emisor del Q1 menos voltaje base emisor del Q2 menos, en este caso, la caída de tensión en R2, que en este caso la corriente la hemos puesto de la siguiente manera: IC2, ¿verdad?, más IB2, o sea, la suma de las corrientes que entran al transistor para multiplicarlo por R2. En este caso, todo esto sería el nivel de tensión, ¿verdad? Tensión en R2, perdón, ahí, R2. Entonces, para ir un poco más ya en la parte introductoria analítica, pues lo que vamos a conseguir es que, a fin de cuentas, que la corriente que pase por R2, ¿verdad? Dicha corriente del emisor va a estar limitada por R2. En este caso no dejaría de ser estable porque el lazo de retroalimentación que hay aquí entre la base y el colector es lo que va a mantener que el Q1 controle dicho punto estable. ¿Por qué? Porque en este caso ya a nivel de tensión el voltaje colector emisor va a ser el mismo que el voltaje base emisor, como hemos visto en el anterior, en el básico, ¿no? Bien, entonces, visto eso, bueno, y este punto es muy importante porque
se puede hacer este tipo de topología tanto para BJT como transistores MOS, pero lo primordial y lo primero que pasó con el diseño de los primeros operacionales es que ya esto dio un salto muy grande porque entonces las corrientes eran muy pequeñitas y podían ser estables y manejables desde el punto de la configuración R1, R2 o sea, bastante controlable y esa es una de bueno, esa es una de las bondades que consiguió Whitlar con su trabajo de los espejos de corriente. Ya para ver en cuanto a la parte del análisis y obtener unas ecuaciones que nos permitan diseñar un Whitlar Current Source, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a copiar aquí la ecuación que hemos encontrado allí, que me cierra el lazo, ¿no? El análisis de esa etapa de circuito. Entonces, conociendo que la IC2, ¿verdad? Del colector del 2 sería mucho mayor que la base, pues yo puedo establecer algunas circunstancias en función de lo siguiente, porque todos sabemos de transistores básicos que IB multiplicado por el beta es igual a la corriente de colector. Es igual a la corriente de colector. Entonces, en este caso, ya partiendo de esta parte, yo podría decir entonces, si planteamos otra malla, si decimos que empezando desde el lazo de control principal, IR, que es la corriente que va a ser la de entrada, si planteo la ecuación de IR para poder con ello relacionar R2 e IC2, voy a conseguir una ecuación que encuentre el valor de IR en función de los valores dados de la resistencia, pero puedo hacer varias cosas porque aquí surge un tema de multivariabilidad. Pero en este caso ya veremos con el problema planteado, o vamos a decir con el ensayo en Excel para pasar a la simulación, ya veremos cómo entonces podemos darle un tratamiento interesante en función de parametrizar una resistencia. Entonces yo decir, yo quiero que esta resistencia sea de tanto y quiero trabajar una corriente, por ejemplo, de 1 miliamper, de 2 miliamperes. Y entonces a partir de esos datos de entrada, diseñar lo que nos falte, o sea, el otro valor resistivo y a los niveles de tensión que voy a estar alimentando. Que ya este circuito se sale, algo muy interesante, ojo, se sale del parámetro de que tenga que depender del nivel de tensión dicha corriente estable que voy a generar. O sea que la corriente, no importa la variación de tensión en el secundario, va a ser estable. Por eso siempre vamos a decir en nuestro canal que la electrónica y nuestro interés y nuestro estudio, las cosas que nos gusta hacer, que no dependan de una influencia política, de una influencia de que hay una guerra mundial, de que Bitcoin subió, de que Bitcoin bajó, nada de eso. O sea, prácticamente usted se concentra en lo suyo, en su diseño, en lo que tiene que hacer con la electrónica y que nadie le impida que usted pueda desarrollarse en el área que usted quiera. Si escogió la electrónica, pues bienvenido. Entonces, vamos a esto. Ya con esta parte de, de IR, entonces yo podría decir que analizando acá, si BCC le voy a restar el voltaje base emisor, porque ya no tendría más nada, ¿no? El voltaje base, bueno, base emisor, que es lo mismo que colector emisor, ¿no? Porque ya vemos que hay un lazo aquí, ya lo habíamos dicho antes. Entonces, si el nivel de tensión, ¿verdad? Los restos, el nivel total, los restos de lo que me queda aquí debajo en el análisis de la malla, y lo divido entre la resistencia, la única resistencia que aquí es R1, por donde pasa esa corriente, pues voy a tener entonces la corriente de IR, tan sencillo como esta expresión. Luego de esta expresión, ¿verdad? Yo podría decir también que IR nuevamente va a ser igual a qué cosa? A la corriente de colector
¿verdad? Del Q1 más la corriente de la base del B1 más la corriente de la base de, perdón, la corriente de la base del Q1, ¿no? Más la corriente de la base del Q2. Entonces, porque ahí estaría cerrando todo lo que es el análisis de la ley de Kirchhoff. Entonces, en este caso, diría que la corriente total de entrada es igual a la suma de la corriente que voy a dividir. O sea, que estoy subdividiendo la parte de las corrientes que van entrando al Q1 y el Q2. Entonces, en este caso, como tenemos aquí que una IC, ¿verdad? En este caso es igual a beta veces la corriente de la base, ¿verdad? Por la ecuación de transistor de ganancia. Entonces, en este caso, si quiero continuar el tratamiento, pues saco factor común IC1, que de inmediato me quedaría 1 más, y entonces IB lo voy a ver en función de 1 sobre beta, porque IB, ¿verdad? Sería igual a IC sobre beta. Pero como he sacado IC factor común, pues entonces queda 1 sobre beta. Más, entonces esta IB que es del transistor 2, ¿verdad? Esa IB, como IC es beta veces IB, pues entonces despejando IB quedaría IC del 2, del Q2, sobre el beta. Entonces, de esta expresión podemos llegar a esta otra que está aquí, que, que de esa manera podríamos entender, aquí tendríamos que aplicar algunos despejes y un, un, eh, eh, un truco para eliminar el logaritmo, porque tendríamos que partir con una sustitución bien famosa para los transistores utilizando el logaritmo que sería y también el voltaje térmico. Podríamos plantearla ahora y llegaríamos entonces a una solución que las variables de entrada serían en función de IC2 y R2. Bien, entonces para ello, eh, lo interesante es que para que puedan hacerlo ustedes y replicar el problema en sus casas, pues entonces podríamos poner lo siguiente. Si tenemos esta expresión, que ustedes deben de conocerla por análisis básico de transistor, si no en algún momento hacemos un vídeo también de aclaración. Es el voltaje térmico multiplicado por el logaritmo natural de la relación corriente de colector sobre corriente del 1, ¿no? Del colector 1 sobre IC2, ¿verdad? Sería entonces igual a dicha salida que tendríamos aquí R2 IC2, ¿verdad? Entonces, en ese caso, partiendo de ahí, yo podría decir que el voltaje térmico, si lo paso aquí dividiendo, ¿verdad? Vamos a hacer una nueva, aquí sería logaritmo natural de IC1 del 1, ¿no? Sobre IC2, ¿verdad? Y entonces paso para allá dividiendo el voltaje térmico, sería R2. Vamos, cuando hablamos de R2 y C2, estamos hablando del nivel de tensión que cae, porque voltaje es igual a resistencia por corriente, ¿no? Ahí por R. Sobre, en este caso, el voltaje térmico. Ya después de ahí, después de tener esto, pues entonces yo lo que puedo hacer es en ambos lados aplicar la regla de la potencia E. Entonces, en este caso, si me voy a los dos lados, el logaritmo se me va de un lado, ¿verdad? Y se me cancelaría con la E. Por lo tanto, al final lo que voy a tener es lo siguiente. Lo que voy a tener es IC1 sobre IC2, ¿verdad? Se me ha ido esto. Y entonces eso va a ser igual a R2 y C2 sobre el voltaje térmico. Entonces, como lo que queremos en esta expresión que está aquí, esta que está aquí, originalmente reemplazar, en este caso IC1, que me queda aquí, multiplicando, porque ya aquí la estoy viendo todo en función de IC2R2, vuelvo y repito, ¿verdad? Pues entonces, ¿a quién voy a despejar? Voy a despejar a IC1, que por lo tanto esto va a quedar eh, a IC1, ¿verdad? Y entonces en este caso va a quedar de la manera siguiente.
eh, porque IC2 va a pasar para allá multiplicando. Me faltó poner aquí E, porque es E elevado a todo esto que está aquí, ¿no? Entonces, IC1 sería igual a IC2 multiplicado por, entonces yo lo que voy a tener es ahí esta expresión que está aquí, ¿no? Entonces, E elevado a la R2, vamos a ponerlo aquí lo más bonito que se pueda, C2 sobre el voltaje térmico. ¿Vale? Entonces ahí sí ya tenemos algo interesante porque ese IC1, ahí sí puedo meterlo aquí. Puedo meterlo aquí y entonces si revisan al final, lo que me va a quedar es esta expresión que he mostrado aquí, que es la expresión más interesante que he podido ver y sobre todo no en todos los libros, pero en algunos libros que te facilita el cálculo para el diseño dado valores R2 e IC2. Bien, entonces con eso podríamos, ya no es necesario acoplarlo todo porque, vamos, si revisamos, mira, multiplicamos lo que vale IC1, que es todo esto, por 1. Por lo tanto, quedaría esta parte de aquí multiplicado por su IC2, ¿no? Y entonces, por el E, entonces IC2R2 sobre BT. ¿Lo ven? Aquí el exponencial, ¿no? Y entonces, al final, ¿a quién va a sumar? Se suma lo mismo que queda, IC2 sobre BF. ¿Qué os parece? O sea, ahí estaría ya logrado lo que necesitamos. Bien, pues seguimos entonces. Vamos ahora aquí. Eh, voy a parar esto un momento y voy aquí con mi Excel. Este Excel permite que luego podría compartirlo. Lo voy llevando en función de los temas que vamos viendo y los vídeos que vamos grabando en secuencia para el diseño completo del amplificador diferencial. Entonces, para el Whittler tenemos aquí nuestra ecuación y, bueno, con respecto al IC1, yo podría despejar IC1, de aquí. ¿De dónde? De aquí, de esta expresión. Entonces, en ese caso, podríamos obtener lo que vimos aquí. Y también podría tener un despeje de la misma ecuación principal de la IR, que era IR igual a veces C menos BA sobre R1. Entonces en este caso lo que he hecho es despejar R1 para obtener R1 acá. Pero lo más importante es que si vamos a diseñar un circuito de despejo de corriente Whittler, por ejemplo, podríamos decir, establecer primero una IC2 de diseño. Por ejemplo, vamos a diseñar uno para 2 miliamperes y luego una R2 de 100 ohms. En este caso ya estoy parametrizando R2 porque son los inputs de la ecuación que hemos conseguido. Los beta de los dos transistores, en este caso son transistores iguales, ¿verdad? El BA no es necesario verlo ahora así como tal, porque es un parámetro que inclusive puedo obtener por ecuación también. BCC sería el nivel de alimentación, ya lo vamos a ver ahora en la simulación también. Y ese es el factor, ¿verdad? Del inverso en el diodo eh, a corrientes máximas. El voltaje térmico, que es 26 miliamperes, para dejar un valor ahí estándar. Aquí tenemos, por ejemplo, el voltaje base emisor, que en este caso usted puede calcularlo en función de IC2, la corriente de diseño, en este caso, que prácticamente como la corriente base es muy pequeña o despreciable, puedo tomar la misma del colector porque al final es como quien dice restarle al voltaje base emisor del Q1, restarle las caídas que están acá. Entonces, esa caída de R2, entonces ya lo que voy a tener es la que me queda, que sería el voltaje base emisor, que ya no es 0,7 porque la suma de los dos es lo que da 0,7. Miren la unión de la conexión del circuito. Entonces 0,7
es igual a la suma de base emisor más la caída de tensión en R2. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Sumar aquí esto y esto me da un valor de 0,85. Para los demás fines de cálculo lo vamos a ver ahora luego de la simulación. Pero aquí está metida la ecuación del IR, ¿verdad? Luego aquí está metida la ecuación del IC1, ¿verdad? Y esto amarillo entra, azul son los resultados. Y entonces, bueno, aquí me quedó este en amarillo, esto va azul, esto va en azul, azulito aquí, no, más, era un poco más, bueno, puedo tomarle el formato aquí. Estos son valores resultantes, por lo tanto ya para R1 aplico dicho despeje necesario y me calculo el R1 que voy a necesitar para el circuito. Obviar la parte de abajo porque esto es una copia del modelo del T-Spice del 2N2222 que vamos a utilizar. Y entonces aquí, bueno, aquí podemos ver el beta, podemos ver algunas cositas más. Bien, entonces, en este caso, déjame grabar este mismo y vamos al LTPy. Vamos a ver el circuito. Lo primero es que el circuito es exactamente lo que queremos con el Whittler, pero el nivel de tensión de entrada va a ser 20 volt, aunque he dicho en otros vídeos que me gusta usar fuentes diferenciales con referencia concéntrica o simétrica. En este caso, el VCC sería el nivel de tensión menor. Y si tenemos 10 y 10, pues entonces como que igual que aplique aquí 20 volt y aquí 0, ¿vale? O sea, tierra. En el caso del Q2 lo estamos alimentando a 6 volt. Es un nivel de tensión muy diferente para ver qué pasa. El circuito de corriente, de espejo de corriente, ahí está trabajando para unos valores resistivos primero, sin ningún cálculo, iguales. A ver, vamos a ponerlo aquí en grande. Y para obtener, bueno, quería darle un truquillo con el manejo del T-Spice para los que no todavía están practicando o no tienen cierta experiencia. Voy a quitar algunas cositas para entonces eh, ver cómo puedo armar con el mismo tiempo, ¿verdad? En el eje de las X, cómo armar mis mediciones. Por ejemplo, si tomo aquí para medir corriente, vemos que aquí pone como un amperímetro en el colector y le damos doble clic. Aquí tengo la corriente del colector del Q1. Ahí la ven, IC Q1, ¿no? Si quiero ver el valor en específico, pues entonces voy a tener aquí 189,86 miliamperes, 190 miliamperes. Si le doy un doble clic aquí, ven que estoy en el Q2, aquí en el simbolito del amperímetro, cuando me lo pone automático que voy al colector del Q2, ¿verdad? Aquí estoy tomando, si le doy doble clic me quita el anterior y me pone solamente este. Estoy tomando la salida. En este caso la salida está en el orden de, bueno, un 1,88 miliamperes y ya se va a una escala dividida por 100 prácticamente lo que entra contra lo que sale. Y vemos que es estable. Miren aquí, es muy estable el valor de corriente, o sea, no tiene variación. No tiene variación. En este caso yo podría crear aquí una fluctuación. Por ejemplo, pueden usar una función seno. Pueden poner un offset, por ejemplo, de un valor a la mitad de la onda, de la amplitud de la onda. Vamos a poner aquí una frecuencia cómoda de 1 kHz y le damos OK. O sea, la amplitud es de 6 volt, en este caso pico, y un offset de 3. Eso es para que no tener valores negativos. Ya ahí podríamos explicar en otro momento o si alguien pregunta, pues puedo contestar. Es simplemente para desplazar hacia arriba, hacia lo positivo, la onda seno que estamos inyectando. Es una fuente de tensión que está variando y es simplemente para ver qué tanto puede variar la salida y ver la estabilidad de nuestro, pues prácticamente si vemos aquí los cursores diferenciales, voy a poner el uno en el máximo y otro aquí en el mínimo, pues básicamente estos son 25 microamperes de diferencia.
prácticamente nada. O sea, estamos viendo que es bastante estable a pesar de que aquí hay una variación de, bueno, aquí lo podemos cuantificar. Miren, el offset se ha desplazado. Bueno, aquí hay algunos valores negativos que me quedan, pero estaríamos 9 y sí, porque en este caso es una onda seno y hemos puesto un pico. O sea que en este caso un valor que tiene se está sumando y además eh, está utilizando el pico cuando el RMS son 5,07 volt. Bueno, pero la idea es esa, es ver qué sucede con la corriente, que es lo que nos interesa, más que con el voltaje. El voltaje es simplemente para hacer un truco de perturbación. Fíjense que entonces habíamos visto los 45 microamperes. Muy bien, entonces, visto eso, pues vamos a diseñar el de nosotros. Vamos entonces ahora a ver realmente si los cálculos entonces dentro del simulador podríamos ver algo que sería muy cercano a la realidad. Muy cercano, señores, muy cercano a la realidad. Y de esta manera hacer cosas interesantes. Mm, como hemos dicho ahorita, aunque suba o baje el Bitcoin, no los venda, acumúlelo ahí, ¿no? Y vamos a trabajar nuestra electrónica y vamos a diseñar productos, vamos a diseñar circuitos, vamos a aprender mucho y crear cosas que probablemente podrían llevarnos a un negocio con la electrónica, ¿por qué no? Lo más importante, ¿no? Y si no, quedarnos en el ámbito teórico y práctico y también educativo, ¿no? Y de vocación, como hacemos nosotros, bueno, lo digo por mi padre, nuestra familia trabaja con electrónica también con una gran parte de interés por la parte interna de nosotros que nos gusta y es una vocación que tenemos y nos gusta enseñar también. Por supuesto, lo más importante, lo que más disfrutamos es enseñar. Y así como otras personas disfrutan otras cosas, pues nosotros disfrutamos enseñando. Eso es lo que nos gusta también. Señores, entonces miren, para no hablar mucho de esas cositas, y por cierto, no dejar de felicitar las cosas que está haciendo el presidente AMLO en México, que ya sabemos que ya prácticamente termina su periodo. Entonces, lo vamos a extrañar desde nuestro canal porque en algún momento o en un short vamos a decir la importancia que ha tenido la ingeniería electrónica en México, sobre todo con las chicas. O sea, bueno, los chicos siempre han estudiado electrónica, siempre hay una cantidad crítica que entra a las universidades. No soy mexicano, no vivo en México, estoy en Madrid, pero sí nos gusta mucho estudiar los datos y conocer un poco de la geopolítica y los datos que reflejan cosas y proyecciones a futuro. Eh, una entrada masiva de chicas a la universidad en periodo de nuestro querido presidente López Obrador, que desde nuestro canal mandamos un saludo y un saludo a la gestión que ha hecho, una gestión pacífica, una gestión, por no comentar de otros presidentes, pero la gestión pacífica para nosotros, desde un punto de vista inteligente, central y de saber controlar y dirigir un país, pues siempre será la mejor opción. Las opciones violentas y las opciones compulsivas para dirigir un país creo que no dan resultado o no han dado muy buen resultado a través de los tiempos. Y eso está documentado. Así que felicitaciones para nuestro presidente López Obrador, nuestro presidente AMLO. Seguimos con la electrónica y sobre todo dedicar esto no tanto para que lo vean los chicos, para que lo vean las chicas también. Hay muchas chicas que estudian electrónica, que pueden hacer un pedal, que pueden hacer un diseño de un amplificador, que pueden trabajar con válvulas, que pueden trabajar telecomunicaciones, que pueden ser profe, que pueden dar clases. O sea, mi hija es chica, mi hija Danique es chica y entonces si estudia electrónica, bueno, pues ya ahí podría ya quedarme tranquilo el resto de mi vida si de aporte. Puede ser mecánica, puede ser lo que ella quiera estudiar, pero que lo haga bien hecho. Pero qué bueno que México tiene esos pasos, señores. Digno de copiar. Y no descartaría que un país europeo de habla hispana, y ya sabemos quién sería, o que puede entender lo que está pasando allí, pueda copiar ciertas cosas interesantes que son mil veces mejores y pacíficas para poder gobernar de una manera muy buena y con mucha paz un país. Seguimos con la electrónica. Entonces, para este caso, si queremos
como vemos aquí, si tenemos para diseñar un requerimiento de una R2 de 100, pero es porque queremos 2 miliamperes en el punto estable de corriente. Imaginar, aunque no estamos allí, que estamos diseñando un OPAN y queremos una etapa estable de 2 miliamperes, por ejemplo. Pues entonces aquí tenemos un input en los datos. Con ecuación entonces IR debería de ser, bueno, debe de ser mayor porque va restándose, ¿no? Ya vemos que IR es la corriente total que restamos de las ecuaciones vistas ahorita. Bien interesante, o sea, saber el por qué, para qué, con qué. Entonces, ahí vamos. Ahí tenemos nuestra muy bonita ecuación. El E lo he puesto aquí como 2,718. ¿Vale? En este caso me lo puse más rápido ahí numéricamente. Bien, entonces IC1 la derivamos a continuación con los datos encontrados, incluyendo IR, ¿verdad? La IC1 va a ser menor porque es la que entra en el colector del Q1. Y entonces en este caso, para ello, ya con estos valores calculados, pues entonces pasamos a tener R1. Y R1, aquí está la ecuación, esta es la ecuación que está aquí, ¿verdad? Y R1 debe de ser de 87,89. Para diseñar en un circuito integrado, yo podría tener diferentes valores resistivos. Ya veremos que con otro puente no necesariamente tengo que usar resistencias. Pero en este caso vamos a poner la misma que nos da acá en nuestro simulador. Porque estamos validando. En este caso ya después que usted valida y hace esto la primera vez, puede preguntar, por cierto, inscríbanse, dennos a conocer por favor, porque estamos haciendo una labor que nos gusta hacer, que la hemos hecho en vivo en las universidades, en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, por ejemplo, durante, bueno, mi padre 2 décadas, yo estoy ahí más o menos 10, 11 años tuve, porque ya no estoy allí por motivo de trabajo, estoy en otro país. No estoy en la República Dominicana, donde está el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, donde estudié, donde es mi casa, donde lo he dado todo lo que he aprendido, lo he seguido entregando y ahora seguimos con los videos entregando más cosas, ¿no? Que por cierto, en este caso, lo que es, lo que siempre vamos a buscar es que nos apoyen, que nos puedan dar un like, que se puedan inscribir a nuestro canal, porque lo que van a recibir es inmenso. No tendría con qué cuantizar, valorar aquello y solo pueden valorar ustedes. Entonces, en este caso, eh, se le agradece ese apoyo y cualquier cosa siempre preguntar, sobre todo con el LTSPI, si lo van a hacer en casa tranquilo, si van a estudiar esto o si lo están haciendo para una materia en la uni. En este caso, yo recomendaría trabajar con el TSPI todo el tiempo, o sea, prácticamente para todo, acostumbrarse a la forma. Hay personas que utilizan el ORCAD y otro tipo de software basado en el estándar PSPICE, pero este es un poquito más, yo diría que muy friendly, muy fácil, va creciendo, es de la misma onda o la línea software libre, etcétera, etcétera. Entonces, para ello vamos aquí a reemplazar ahora, bueno, y le vamos agradeciendo el apoyo, pero vamos hablando. Lo que necesiten me preguntan, me contactan por el email, por el canal, por donde sea, y yo podría contestar en función de tiempo libre y disponibilidad lo más rápido que pueda y destrancar cualquier issue, cualquier problema que puedan tener. Entonces en este caso voy a dejar, bueno, el nivel de tensión aquí calculado en el Excel que tengo en la malla es 20, o sea que no tengo que cambiar nada. Otros valores ahí están, pero no están computándose para las entradas. Y bien, he metido el valor, aquí están los 20 volt, no he hecho más nada y simplemente le doy a correr. Vamos primero a validar, lo primero, a validar aquí, vamos a tener una corriente de entrada IR total de 191,44. Nada mal, nada mal. Aquí, vamos, ya lo he ensayado antes para poder, esto era tema de clase de 11 años atrás, cuando empezamos a dar electrónica 2 en el INTEC. Eh, en este caso la corriente es 217. Bueno, está un poquito, creo que aquí
Mm, Este era 100 y R1. R1, o sea, yo lo hice mal. A ver, R1 es 87. La puse al revés, señores. Qué bueno. El ley de Murphy no falla ni tampoco con los videos de YouTube. Pero ya le estamos resolviendo, o sea que ya no sería tanto la ley de Murphy sin solución, sino que aquí está la solución dada. Es así. Ninguna errata voy a poner al vídeo porque lo hemos corregido en el interín en vivo, porque me he dado cuenta de lo que hay. Entonces, en este caso, aquí hay como una leve conmutación. Voy a poner todo en estado estable y valores continuos DC para el primer análisis. Ok, la corriente de entrada, ahora sí pinta bien. La corriente de entrada es 217,64. Eh, sí, está aquí. Hay una ligera desviación. Claro, el software está considerando unos cuantos parámetros ya más cercanos a la realidad. No la realidad pura, sino acercándose a la parte orgánica de la realidad de cómo trabaja el circuito. La IC1 del colector serían 216,7 miliamperes. Vamos a ver en cuánto queda aquí en la simulación. 215,77 nada mal, o sea, con un poquito de desviación, pero nada mal. Y vamos a ver, la corriente que queremos saber si anda por los 2 miliamperes, la que necesitamos, ¿no? Aunque aquí hay 6 voltios, vamos a ver si. Y tenemos 2 miliamperes, 2,00284. O sea que en este caso tendríamos un error menor a un 1%, mucho menor a un 1%. O sea que aquí tendríamos 2 miliamperes. Vamos a variar un poquito esto, ¿qué le parece? Vamos a variar la fuente de entrada, vamos a subirlo a 10. Deberíamos tener 2 miliamperes, ¿eh? 2 miliamperes, un poquito más de desviación, pero 2 miliamperes tenemos ahí estables, ¿eh? Vamos a ponerlo en 4 voltios. Ahora vámonos por debajo. 1,99 no está nada mal. O sea que tenemos un rango bastante amplio. Esto no es para que tenga una fuente que varíe tanto así. O sea, va a tener una fuente por lo menos un poco más estable, pero he sido exagerado en subirlo a 10 y bajarlo a 4 y mantenemos un valor aceptable a los 2 miliamperes de diseño. ¿Qué les parece? Pueden comentar ahí debajo, pueden darle like si les gusta, obviamente, comentar, preguntar, criticar, lo que a ustedes les interesa, lo que a ustedes puedan interesar o crean que pueda hacer de colaboración para la labor que estamos haciendo, se lo vamos a agradecer de sobremanera, porque necesitamos seguir mejorando y creciendo también con ciertas cosas. Vamos a poner aquí, vamos a hacer el mismo experimento. Vamos a ver, ahora que tenemos un tiempo, bueno, estamos aquí juntos en nuestro laboratorio. Valdera con su video y ustedes viéndolo desde casa o desde cualquier lugar, para poder seguir con la electrónica, que es lo que nos gusta. Vamos a poner un offset de 3, vamos a poner esto aquí así y vamos a poner 1 kHz. Vamos a crear esa fluctuación y vamos a ver hasta dónde vemos ese 2 miliamperes variar. Y ¡pum! Interesante, o sea, bastante estable. Miren, voy a coger este pico aquí y voy a coger este otro pico aquí, que no es negativo, o sea, para nada, es simplemente una fluctuación ahí en forma de la función seno. Y tenemos prácticamente el error que vimos ahorita, que es de los 24 microamperes. ¿Qué les parece así? Un error de 24 microamperes no está nada mal. Ya veremos cómo podemos hacer estos circuitos de corriente constante con MOSFET. Síguenos siempre, ya sabes, este canal es de ustedes. Comentar debajo, darle like, inscribirse. Gracias por el apoyo que tenemos en esta última semana de este resurgir del canal. Y nada, yo lo voy a dejar hasta aquí porque ya los próximos en avanzada, cuando lo vayamos viendo, ¿verdad? Ya después que lo veamos todos, e inclusive el de Wilson, que es el que vendría próximamente. Bueno, hay un básico modificado y luego el de Wilson y así van. Los veríamos en MOSFET luego y luego entonces pasaríamos a los amplificadores diferenciales. O sea que estamos dentro de un periodo de clases muy interesante. Bueno, estimados, se les quiere mucho, se les quiere de gratis y hasta la próxima. Chao.